Y aquí estoy, tratando de explicar cómo opera la negatividad en una obra, tratando de darle un sentido al fluir inocente de la existencia y nombrar el choque ambiguo que dan a entender las fuerzas de lo desconocido. Eso es, tratar de decir lo desconocido. El paseo como acción, como un objetivo, resulta una idea bastante interesante si de la negatividad hablamos. El paseo no busca en sí nada más que el paseo mismo. Es, en sí mismo, pura negatividad. La negación de un objetivo claro, la negación de un propósito más allá de ser y, sobre todo, la negación de un sentido, siendo en su núcleo puro fluir en el mundo. Más allá del jardín se encuentra en un curioso punto medio entre el positivismo de saber a dónde ir y el vacío que nos envuelve en este mundo al estar perdidos y sin rumbo. Greg y Weir no salieron a pasear, ellos están en un camino con un claro objetivo, volver a casa. Esto en un inicio puede parecer contradictorio con la propia idea que planteamos de lo que es el paseo, pero con un poco más de atención podremos notar cómo el detalle de que estén perdidos causa que esto cambie totalmente. Este pasa de ser un traslado rutinario a un opaco paseo por lo desconocido. Me gustaría detenerme un poco justamente en el nombre del lugar en el que estamos, lo desconocido. Parece un nombre que sugiere una posibilidad de conocer lo que se nos presenta, pero resulta en todo lo contrario. Cada capítulo, cada situación presentada en las distintas estancias a las que nuestros personajes llegan, incluso los personajes que llegamos a conocer, nos dejan más preguntas que respuestas. Como si la brecha de conocimiento positivo, al hacerse más grande, a su vez y paradójicamente se vuelve más pequeña en comparación con lo desconocido, que no para de crecer en su propia negación de respuestas. Así, deja un constante desconocido o más bien incognoscible territorio, una bruma cuestionadora de todo lo que se encuentra expuesto en este mundo, lo desconocido como un canto leve que sugiere tanto peligro como capacidad de asombro, posibilidad ambivalente e incognoscible, pero presentada de maneras cada vez más angustiantes, acercándonos poco a poco al corazón de sus tinieblas. Los personajes que episódicamente van apareciendo en la serie se hacen presentes con una aura onírica justamente, salida de los cuentos clásicos infantiles, con la espesura del bosque dejándose caer a cada paso sobre Greg, Weir y sus acompañantes. Primero que nada tenemos al leñador, un hombre que a pesar de hacerse presente con una melodía, parece más una perversión entonada con miedo y desagrado por la tarea de quitar la vida de la tierra. Una figura de antihéroe cantarín, un Virgilio que busca guiar mientras está llorando sangre oscura entre los árboles. Este hombre, asesino y salvador por igual, nos deja entrever su angustia por conservar la poca luz que queda en su vida, simbolizada con su lámpara donde más adelante sabremos está el alma de su hija. Tala árboles para alimentar el brillo de la luz que al mismo tiempo que lo guía, lo esclaviza. Sabe a dónde va, a cambio de caminar en círculos. Se despide de nosotros con un miedo contagioso y muy reconocible, clama su angustia como advertencia y cautela, como alguien que quiere ver lo que no está frente a sus ojos, que lo guían, sí, pero con un miedo constante, una evasión de aquello que puede hacerlo libre. Una última cosa, cuidado con lo desconocido, teman a la bestia, aléjense de este bosque si es que pueden. En su afán por darnos indicaciones para salir, nos castiga con un temor hacia una nueva posibilidad, la de estar más perdidos de lo que pensamos. Somos acechados ahora por la bestia que, al ser nombrada, se hace presente en su misma ausencia. La bestia, al igual que la angustia, está presente por la constante ausencia de aquello a lo que tememos. Después, el encuentro fortuito de un ave parlante viene con una nueva posibilidad de acción frente a un claro camino indefinido. El ave parlante se llama Beatriz y nos es presentada curiosamente como una guía dentro de este infierno que parece imposible de atravesar por nuestra cuenta. Guía con forma de pecado, guía con nombre de musa salvadora. Próximamente sabremos que el pecado que ha cometido causó que una bruja le dé a ella y a su familia la forma con la que Dante aludía al pecado. El objetivo entonces se fija, quitando así la cualidad de paseo que tenía la obra con los niños vagando. Ahora vamos hacia Adelaide, te invito al desfile de Adelaide, ¿no? Que puede tanto ayudar a Beatriz como a los niños en sus respectivos objetivos. Llegan a Pottsfield, un pueblo aparentemente tranquilo, pero que resulta estar habitado por un culto de calabazas. Lo interesante de esta estancia es que empieza a marcar una pauta de huecos en los diferentes personajes que nos iremos encontrando en esta travesía, ya que el culto resultan ser esqueletos vivientes. Aparte de este pequeño contexto, no hay más respuestas. La opacidad del pueblo se vuelve inabarcable para la propia serie, y aquí la constante. A partir de aquí, las estancias se vuelven situaciones que solo nos brindan la información de lo inmediato, arrancándonos la posibilidad de saber y plantando en su lugar un montón de
de dudas que nunca terminan de responderse. Irónicamente, la situación siguiente rompe un poco con lo que acabo de decir, ya que en este capítulo sí hay una explicación de prácticamente todas las dudas presentes a lo largo de su duración. Sin embargo, la situación es un tanto peculiar. El lugar en el que se desarrolla toda la situación es una escuela donde buscamos pruebas, respuestas, una acción constante y tangible sobre el mundo que rodea todo este desconocimiento. Parece una pequeña lucha contra lo imposible, un pequeño edificio en medio de lo inconocible tratando de hacerlo conocido. La positividad, a pesar de toda la opacidad que hay en lo que sigue, intenta hacerse presente en la forma de objetivos varios, tanto secundarios como el principal. La angustia de Beatriz no deja de crecer, al punto de proponer mejor quedarse en el lugar. Todo llega a su culmen una vez vemos que Beatriz no solo representaba un pecado pasado, sino que su forma también era la premonición de un pecado que iba a cometerse. Parecería en cierto punto que Beatriz abandona a los niños en la oscuridad para llegar sola a Adelaide. Los niños la siguen solo para ver cómo la intención de Beatriz era clavarles una daga por la espalda, rompiendo con ello toda relación entre los personajes, al mismo tiempo que perdimos toda esperanza de volver a casa. Todo el camino del positivismo llevado a ninguna parte, solo la muerte. En este punto nos damos cuenta que la actitud de los dos niños que acompañamos es casi opuesta. Weird representa la positividad en términos pragmáticos. Busca constantemente la acción, instrucciones, una guía, un mapa, la respuesta para mantenerse vivos, algo. En cambio, parece que el menor está inmerso en su dulce inocencia que, aunque no le da más claridad en el camino, sí le permite moverse, al aceptar su inaccesibilidad a un control. Me parece que esa inocencia es una obra negativa, una confianza ciega en lo que vendrá, las preocupaciones contra los deseos, las instrucciones contra la música. El verdadero guía en este viaje por lo desconocido es la tierna ignorancia que no para de desear y de cantar. En esa inocencia vestida de una manera tan abstracta a comparación de la contraparte que intenta estar bien definida en este lugar tan difuso. Y es en el momento en el que esta magia musical se transmite a Weird cuando las cosas parecen mejorar. Por un momento al menos. Todo esto sí recupera su condición de paseo, pero no conserva esa musicalidad de la inocencia por mucho tiempo. No nos dura casi nada. Más bien parece que hemos caído a lo más profundo del abismo, sepultados por neblina, congelados por ventisca. Cada vez las tinieblas se ciernen más en nuestros corazones y se pierde cualquier atisbo de luz en el horizonte. El leñador aparece de nuevo para intentar guiarnos, pero solo vuelve con advertencias que precipitan la desesperanza de unos niños en la nada. La presencia de la bestia se impone en el andar, y esta presencia se nos revela como ausencia. Me refiero a que lo que vemos de la bestia es más bien una silueta con ojos. Entonces, ¿realmente la estamos viendo? La bestia en realidad nos da a conocer las atrocidades que vienen con la luz de sus ojos y la linterna. Nos da conocimientos que nos llevan más a la desesperación que a la conciliación con el presente. Las ramas que crujen con las caídas de sus hojas, las muescas llenas de tristeza que se talan, se tiran, son cadáveres de niños lo que alimenta la linterna. Para este punto la positividad ha sido reclamada. A Weird le empieza a enraizar la desesperanza. No queda nada a lo que aferrarse, no queda más control, solo queda lo desconocido. En la inocencia de Greg se encuentra la capacidad de soñar, y en este sueño se presenta la máxima de la inocencia, unas puertas al paraíso ganadas por aprender a renunciar. Pero Greg, en su amor fraternal e inocente, en su inacible sentimiento, intercambia lugar con Weird, dándole a este una última oportunidad, una oportunidad para renunciar. Weird toma las riendas al ver la ausencia de su hermano. Las raíces se rompieron y Beatriz vuelve, ahora sí con un vuelo que viene a redimir sus pecados. Greg está ahí donde otrora Weird se encontraba. Las ramas lo tienen en sus brazos, el color de su piel se asemeja a la nieve que cae sobre su rostro, y hojas salen de sus labios, pero la inocencia no se ha perdido. Dice, vence a la bestia. ¡Oh, cielos! Hay hojas creciendo dentro de él. No, estaba comiendo hojas. De la oscuridad manan dos luces tenebrosas, luces de pánico más que de esperanza. La silueta se dibuja en la negrura de la noche. El leñador se encuentra con una situación espeluznante y, al entender que ha hecho por años ese ciclo mortuorio, se enfrenta a la bestia, enfrenta a lo desconocido, aquello que lo consumió por años, eso que se había encostrado en él con forma de lámpara y no hacía más que esclavizarlo. Allí estaba. Llegados a este punto, y aunque ya lo he estado mencionando en partes del ensayo, podemos tomar prestado el concepto de la angustia de Kierkegaard y sobre todo el concepto del salto de fe. En este momento se llevan a cabo dos saltos de fe a un vacío de infinitas posibilidades. Con Greg a media metamorfosis, la silueta vuelve y ofrece el mismo trato que le dio al leñador. Puedo poner su espíritu en la linterna. Mientras la llama esté encendida, él vivirá en ella. Acepta ser el portador de la linterna.
Aquí me gustaría aclarar cómo funciona la negatividad en el salto de fe que quiero utilizar para ilustrar la situación. El salto de fe consiste en una angustia frente a la infinidad de posibilidades que se presentan, verlas, conocerlas y aún así aceptar que en realidad eso es incognoscible, aceptar la propia incapacidad de acción más allá del saltar y aceptar lo que depara el destino. Esto es lo que le sucede a Weird al meditar sobre las posibilidades que trae el trato, y salta, simplemente salta. Acepta que no hay control después del salto y se deja caer. Deja la linterna y mira al leñador. El segundo salto de fe se da en el propio leñador, que decide, al ver la insistencia de la bestia en mantener la linterna encendida, renunciar a su esclavitud y aceptar la idea de que su hija puede no volver. Salta al apagar la linterna y deja que todo se termine. Ahora, al final podría parecer que toda esta negatividad fungió como motor para hacer positiva la presencia de los niños y la propia vida, para hacer positivos a los personajes en función del mundo que los rodea, ya que al final todo vuelve a donde estaba. Por su parte, los niños despiertan en un río en el mundo real y son llevados a urgencias. Lo desconocido era el limbo de una latente muerte que se recalca en reiteradas ocasiones, tan solo con las referencias a la Divina Comedia o lo fúnebre que se nos presenta a lo desconocido pasados unos episodios. La falta de rumbo en el paseo que fue la historia nos deja claro que era un vagar hacia la muerte, una lucha contra la falta de sentido y una lucha contra la idea de control que mantenía a los personajes dormidos. No es hasta la aceptación de la negatividad a la que temían que pueden liberarse, ¿o no? La negatividad atraviesa lo desconocido desde varios ángulos y se articula de una manera que nos desconcierta constantemente. Como dije, parece que la negatividad funcionó para la positividad, pero esto es erróneo. La serie sigue su línea de plantear más preguntas que respuestas, deja un solo detalle que nos hace dudar, realmente dudar si todo esto se resolvió, si esto realmente solucionó las cosas, o si estos niños seguirán su paseo más allá del jardín. Bueno, y ese fue el video de regreso. Yo sé que me tardé, fueron casi 3 años, les pido una disculpa, pero les prometo que ya estoy de regreso. Les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí, por haberme tenido tanta paciencia, y cualquier duda que tengan acerca del ensayo y lo que hablamos en este video, están aquí un poco las referencias y abajo estarán más completas. Mis redes sociales están aquí abajito también, por cualquier cosa si me gustan contactar, y justamente quisiera agradecerle a Idalia Alvarado especialmente, porque me contactó por Instagram y me animó a volver a hacer estos videos, a retomar el canal. Entonces, muchas gracias Idali. Bueno, sin nada más que decir, me despido y espero nos veamos pronto. Hasta luego.